Disculpa, espero mamá con la Buenos días, Panek. Change up the manager. Tigre huna chamar. Serviço का टिका सर्भिस हरिला सर्भिस तो मने हरिला सर्भिस तो मने por favor. Sempre que hay presença to botar de por favor, deixa eu dar para Nu bia guta, deci păi cu mare. Mai stai. Serviço eu tô com Mama, vamos marcar.
Buenos días, buenos días. Disculpa, todos son parientes. Primo, pada perkara, mulai Mamá, espérate. Servicio, búscate un servicio, búscate un pero camba bien. La canta con reina.
Mama, service.
que les organice, bueno, ¿cómo tiene que ser el padrino atrás de los novios? ¿Cómo? Primero novia, primera banca. De atrás, padrino, papás, y nada. ¿Cómo entra el novio con el papá del novio? Ahorita por pandemia no se puede hacer esos ritos como antes. A ver, primero los novios. ¿Ya? Eso le estoy diciendo. Dama, Que primero tiene que echarle el papá del novio adentro en el altar. De dos en dos entra para que... Yo sé que son familiares todos, pero debido a pandemia y por consideración de todos ustedes, de cuidarles a ustedes también, se necesita 2 personas por cada banda, por favor. Por favor, vemos los asientos de los laterales, por favor, los niños que también están, ahí tienen asiento. No podemos estar jugando a 5 personas en cada banda. Igual con los novios, cuidar de sus papás. Por eso yo les pido nuevamente y amablemente, tengan la bondad de sentarse en las bancas, 2 por cada banca. Son las normas que nos exigen. Ya vi la última vez. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. De parte de nuestro Señor Jesucristo, que amó a la Iglesia, su esposa, hasta dar su vida por ella, la gracia y la paz esté siempre con cada uno de ustedes. Hermanos, conscientes de que Dios es amor. Queridos hermanos, Jaime, Mauricio y Tancia Jimena Maldonado, junto también con los hermanitos que hacen de padrinos, los protectores de los jóvenes matrimonios, a acompañarle, a cuidarle con oración, no solo como vigilante, como policía, no, con la oración.
oración, con buenos consejos. Y ese consejo tiene que ser lo que ellos viven. Si dicen, ven, creo que estás tomando, no tomarás porque eso hace mal a la salud, a la familia, mal ejemplo. Pero el padrino cada viernes ya no sabe cómo se llama. ¿Qué le parece? ¿Estará bien ese consejo? No vale. Entonces hay que vivir uno para eso, comunicar a los demás, en este caso a los ahijados. Queridos hermanos, han venido ustedes a esta asamblea cristiana para que delante del ministro de la Iglesia y de la comunidad de fieles aquí congregados, el Señor fortifique y proteja el amor de ustedes, que con ello, con este sello sagrado del matrimonio, Cristo bendice abundantemente este amor. Y quienes ya consagró en el bautismo, los enriquece y confirma con un nuevo sacramento para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás responsabilidades del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto acerca de su determinación y propósito. ¿Han venido ustedes libremente, sin ser obligados, para contraer matrimonio? E irrevocable ante Dios y esta comunidad. A ver, vengan por aquí. Yo, Jaime Mauricio Morales Montalvo, me entrego a ti como esposo y te recibo como mi esposa y prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, y serte fiel todos los días de mi vida. Yo, Tania, me entrego a ti como esposa y te recibo como mi esposa, y prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, y serte fiel todos los días de mi vida. Amén. El Señor confirme este consentimiento que ustedes han manifestado ante esta asamblea, lo bendiga plenamente. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, fuente de toda perfección. Dirige tu mirada sobre esta criatura humildemente separado, para ahuyentar todo espíritu de maldad de los corazones, recordar la fuente bautismal en la que hemos sido regenerados a la vida, y así poder servirte con limpieza de vida, por Jesucristo nuestro Señor. La bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamemos la bondad de Dios para que con estos dos hijos suyos, bendito sea Dios que los ha unido. Aleluya, aleluya. Un aplauso. El Señor hace maravillas en la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Yo, Tania Maldonado, recibo este anillo como señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar paso a la bendición de las arras. Si hay, si no, aunque sea Señor Dios Todopoderoso y Eterno, bendice estas arras, pon en las manos de tu esposa, de tu hija, derrama sobre ella la abundancia de los bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que los nuevos esposos vivan siempre en la fidelidad que se han comprometido mutuamente ante el altar, roguemos al Señor. Antes de la bendición, queridos hermanos, por el vía de seguridad, por la pandemia, está bien, se aconseja que seamos muy prudentes y obedientes en la casita. Hay que ser disciplinados. Por
¿Qué fue la fila?